Bendiciones una vez más en este día en el nombre de Jesús. Y quiero compartir hoy un tema muy neurálgico, un tema de suma importancia y que es un tema de debate en la feligresía, dentro de lo que es la corriente pentecostal, la iglesia cristiana evangélica y otras denominaciones. El tema que yo quiero tratar hoy es el tema del divorcio y el recasamiento. El tema del divorcio y el recasamiento, a propósito de que hay muchas personas confundidas y de verdad que necesitan orientación, y muchos líderes, incluso hasta pastores, que no conocen de estos temas, y cuando alguien los aborda o le pregunta a algún miembro, pues entonces lo deja en el aire. Y yo fui víctima de eso, pero gracias a Dios que el Señor me encaminó y me dio conocimiento en estas cosas. Escribí algo ahorita y escribí este pequeño ensayo. Yo solamente me voy a circunscribir a darle lectura en el nombre de Jesús, a ver si el tiempo me da para poder hacerle todo el material que escribí. El Espíritu me iba dando, yo iba escribiendo. Yo quiero orar ahora en este momento al Padre en el nombre de Jesús. Yo oro al Padre para que la biohermenéutica del Espíritu Santo se active y que la inteligencia iluminada traída por el Espíritu Santo se active en mi vida en esta hora, en este momento, para que pueda trascender y para que pueda impactar a cada una de las personas que puedan ver este pequeño estudio de la palabra del Señor. En el nombre de Jesús, amén. Arrancamos y damos lectura a un texto. En Génesis 2, capítulo 2, versículo 24, dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Eso está en Génesis 2, 24. Dice, además, y dijo, por eso el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron sus discípulos: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, también adultera. Vemos aquí las causales del divorcio y lo que trae como consecuencia de que el creyente pueda incurrir en el adulterio por causa de la unión ilegal o la relación ilícita con una pareja que no es la tuya, con otra persona. Y lo que trae a dar trate de la separación, del rompimiento de la unión conyugal. Pero vamos a seguir leyendo. Aquí dice que es salvo por causa de fornicación y adulterio. El adulterio, pero vamos a analizar algo importante que yo estaba analizando. El adulterio dentro del plano espiritual, porque hay mucha gente que se confunde en esto, señora. ¿A qué es lo que Dios le dice, le llama adulterio? Dentro de una perspectiva y un plano general. ¿Qué es el pecado del adulterio? ¿Qué dimensión toma? Porque vemos que ese es el 10º mandamiento. Y Jesús aquí lo relaciona con lo que es la codicia. La codicia, ese 10º mandamiento de la codicia, y lo relaciona con el adulterio. Vamos a ver qué trasfondo tiene dentro de una perspectiva general y dentro de lo que es el plano espiritual. Vamos a ver. Por ejemplo, el adulterio espiritual, dice Santiago: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? ¿Por qué el apóstol Santiago habla aquí de que las almas en algún momento se convierten en adúlteras? Está hablando de una adulterio que va desde un plano de atracción a la pareja, o está hablando desde un plano más avanzado, más profundo. Vamos a analizar eso. Entendemos entonces que esto significa que esta es la contraparte del sistema de valores, objetivos y afecciones de las cuales están diseñadas para seducirnos de una relación de confianza con Dios. Seguimos leyendo. Santiago dice que Dios tiene la misma clase de reacción cuando los cristianos se involucran ilícitamente con lo que él llama mundo. O sea, para poder comprender el adulterio espiritual, primero debemos comprender el mundo, es decir, el cosmos, nuestra realidad existencial. Y yo agrego, toda relación incorrecta que tomemos, incluida la de casarnos,
es comparada con adulterio. Y el adulterio, en todo el sentido de la palabra, para Dios es pecado. Dice aquí, porque lo que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó a esto también llamó, y a los que también llamó, a esto también justificó, y a los que justificó, a esto también glorificó. Romanos 8, 29 y 30. Vamos a leer aquí en Zacarías capítulo 12. Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra, y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. Lo dejamos ahí. Vemos aquí el principio de la predestinación en este texto que terminamos de leer. La predestinación. ¿Qué es la predestinación según la Biblia? Bueno, es el adjetivo que se aplica a aquel cuyo destino ya está escrito. Oigan esto, señores. La predestinación, por lo tanto, se opone a la noción de libre albedrío, como muchos dicen que comparan lo que es el libre albedrío y por ahí arrancan y dan una serie de connotaciones y de conceptos y de cosas de que no saben lo que significa esto. La predestinación se opone a la noción de libre albedrío. Y entonces, ¿cómo se entiende eso si tenemos libre albedrío? Si se cree que el hombre está predestinado, se acepta que Dios conoce el destino de todos los seres humanos. Entonces, ¿qué es el libre albedrío? El libre albedrío es la potestad que el ser humano tiene de obrar según considere y elija. Oigan esto, señores. Esto significa que las personas tienen naturalmente libertad para tomar sus propias decisiones sin estar sujetos a presiones, necesidades o limitaciones. A una predeterminación. De manera que el libre albedrío es la democracia o alternabilidad que Dios le permitió al hombre tener por su libre determinación, por su condición de pecado. Dentro del libre albedrío está presente siempre el pecado del hombre y la posibilidad de que nos equivoquemos y elijamos o tomemos decisiones incorrectas que a la postre nos van a traer graves consecuencias. Para que fuese, dice aquí, la parte que terminamos de leer el texto bíblico, para que fuesen hechos a la imagen de su Hijo, también dice el texto. Esto se refiere a almas mesiánicas, se está refiriendo a la elección, a los llamados y a los propósitos especiales, a los sacerdocios regios, que no voy a entrar en detalle. Pero a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Eso se llama almas mesiánicas. Eso es la elección de muchos hermanos con llamados especiales que tienen la facultad de ser intercesores ante grandes grupos de hermanos, ante un pueblo, ante una nación, ante una organización. Son almas mesiánicas. Pero ese es otro tema. Entonces, Dios es quien hace las entregas, los dones y posiciona a todos. Dice aquí a lo que predestinó a esto también llamó, y a lo que llamó a esto también justificó, y a lo que justificó a esto también glorificó. Dios es quien glorifica de manera particular en cada uno. Y para hablar del matrimonio necesariamente hay que evaluar cada caso en particular, porque Dios se glorifica como Él quiere, cuando Él quiere, a la hora y el tiempo que Él quiere, estableciendo su voluntad por encima de las nuestras. ¿Qué yo me baso en decir esto? Vamos a seguir leyendo. Es por eso que usted ve que los profetas antiguos, aunque Dios los usaba extraordinariamente, tenían respuestas errantes en varios aspectos de su vida. Un ejemplo fue la vida de Oseas, donde Dios mismo le manda casarse con una adúltera y le ordena tener hijos con ella. Pero también usted puede ver como un Sansón que Dios le advierte no tener relaciones adulterinas con mujeres. No le tenían temor a Dios y él, como quiera, toma su decisión por encima de la de Dios y recibe fuertes consecuencias, la que terminó hasta ciego. Pero también usted ve una luminaria, como el profeta Isaías, donde Dios le mata, la quita a la mujer y le dice: no me guardes luto, sigue caminando como que si nada ha pasado. Oigan esto, señores. Usted ve a un Moisés que se meta con una mujer cusita, donde fue criticado por sus propios hermanos, y Dios lo que hizo fue que castigó a los hermanos por haberse murmurado al profeta. Pero también usted observa a un Abraham, padre de la fe, con consentimiento de su propia esposa Sara, que va y se acuesta con una sirvienta porque estaban turbados y no tenían hijos a quien dejarle la herencia, y a un Dios haciéndole promesa que le iba a dar un hijo. Ellos se desesperan y pierden la confianza en Dios. Yo digo que todo está enmarcado dentro de un propósito divino que se cumple aún nosotros tomando malas decisiones. Yahweh es un Dios que convierte nuestras malas decisiones en firmes decisiones, que convierte nuestras desgracias, que convierte nuestras desgracias en gracias. Mi alma alaba a Dios, yo siento el Espíritu Santo. Entonces, podemos decir
que Dios es un Dios de misericordia y de infinidad que nosotros desconocemos, de pensamiento. Vemos que hay muchas culturas que practican la poligamia, practican el divorcio como beberse un jarro de agua, practican las inmoralidades sexuales, y todo va como viento en popa y nada ocurre porque sacaron a Dios de sus naciones. Yo digo que cuando Dios le dio las leyes al pueblo de Israel, no solamente le dio aquellas que regulaban lo que era el aspecto religioso de cómo acercarse a él, sino que le dio las leyes civiles, y eso hay que respetarlo. Por eso Pablo dice, sométase toda persona a las autoridades terrenales, tenemos que obedecer. Entonces los cristianos tenemos una pequeña diferenciación, que es que cuando esas leyes civiles violentan lo que es el orden divino de Dios en nuestra vida, nosotros tenemos que oponernos, porque nosotros de alguna manera quien lo gobierna es el Espíritu Santo. O sea, todo fue regulado según las normas dadas al propio hombre para que reciba su castigo y para que reciba sus consecuencias, de las que nosotros tampoco escapamos, porque como cristianos, si violentamos las leyes naturales de aquí abajo, también recibimos nuestro castigo, y Dios lo permite. Una palabra que me impacta, dice que lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. ¿Cómo se entiende eso? ¿De qué manera? ¿Cómo interpretar eso? Y yo quiero lanzar varias diatribas. ¿Por causa o culpa de quién se fracturó el matrimonio? Eso hay que analizarlo a la hora de... Porque hay mucha gente que malinterpreta eso. Dice que lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. A veces quieren decir, no, y ponen la muerte como una señal de evidencia marcada de desgracia y de destino, de maldición contra una persona que pecó. Pero vamos a seguir analizando. ¿Cuál es la sentencia al culpable? La sentencia es la muerte. Aquí no está hablando de una sola muerte, sino de dos muertes, física y espiritual. ¿Puede el culpable escapar por su vida apelando al principio de la misericordia y el amor de Dios? Claro que sí. Claro que sí. La persona puede ser arrepentida. Cuando Dios trata muchas veces con las personas, aunque pequen, Dios puede salvar su alma, purificarlo y limpiarlo y llevárselo. Cuando fue Dios que lo juntó y uno falló y es irremediablemente la restauración, ¿qué le espera al condenado? Cuando fue Dios que lo juntó y uno de los dos falló y es irremediable la restauración en el matrimonio, ¿qué le espera al condenado? Desaparición, Dios lo levanta y se lo lleva. Eso se ha visto muchas veces. ¿Cómo opera este juicio? Opera bajo una purificación y bajo un quebrantamiento, bajo un quebrantamiento. Es posible que Dios permita una enfermedad como puente, es posible que Dios permita ciertos aspectos de unos métodos que a veces uno no los entiende, pero es Dios limpiando a la persona. Dice aquí, los jueces o las autoridades terrenales, abogados, son los que dividen desde el plano espiritual cuando los matrimonios, las relaciones han sido entabladas por el mismo Dios. ¿Son los jueces que dividen? No, es Dios. ¿Cuál es la causa de rompimiento del matrimonio? La causa de rompimiento del matrimonio es por lo general el pecado. El pecado es lo que trae la causa de rompimiento del matrimonio. También la desigualdad en creencia. Más adelante voy a explicar eso. Hay parejas que Dios no los juntó. Hay parejas que Dios no los juntó. Hay parejas que Dios no los juntó. Yo lo afirmo. Hay parejas que Dios no los juntó. ¿Cómo te comprueba eso, varón? Más adelante lo vamos a ver. ¿Qué características tiene la pareja que no la juntó Dios? ¿Qué características tienen las parejas que no las juntó Dios? Primero, son yugos desiguales. Aunque estén casados legalmente ante las autoridades terrenales, son yugos desiguales. A las iglesias se les exige que se casen. Yo no le doy chiste a eso. Esa es una respuesta, esa es una decisión personal sin que nadie te induzca, sin que nadie te diga que tienes que hacerlo. Primero, son yugos desiguales. Esa es la primera característica de la pareja que Dios no lo juntó. Segundo, fueron establecidas sobre la base de la codicia, los deseos mundanos, no la de Dios. Tercero, las bases de esa relación fueron egoístas. ¿Qué tú me puedes ofrecer económicamente? Tú tienes riqueza. ¿Cuáles son las virtudes? ¿Cuáles son los atributos que tú tienes? Por eso yo me caso contigo, por las apariencias. Uniones patadas con el diablo como testigo y dueño de esa relación. Incluso a veces hasta con brujería. Son parejas que no conocen a Dios. Son relaciones que no conocen a Dios. Por eso digo que toda relación que se dé en el mundo y que no tenga los lineamientos de conocimiento a Dios y sean agentes espirituales que tengan el temor de Dios y conozcan a Cristo, son parejas que Dios no los unió la carne. Llegaron a la iglesia con sus cargas. Tal fue el caso mío. Yo llegué a la iglesia con mi carga. El Señor dice, venía a mí con toda tu carga que yo te haré descansar. Fueron relaciones basadas en los atributos carnales. No fueron las relaciones establecidas bajo principios de Dios. Son y fueron totalmente desordenadas o en pecado, aunque tengan hijos, señores.
Seguimos. Vamos a analizar lo que es el repudio en Israel, la carta de divorcio, el libelo de repudio, que es lo mismo que la carta de divorcio, el libelo de repudio. Vamos a leerlo rapidito. En el antiguo Israel, las leyes de Moisés establecían que un hombre podía abandonar a su esposa, poner fin a su matrimonio entregándole el libelo de repudio, que es un acta de divorcio donde el marido consignaba por escrito con todas las formalidades legales, datos personales del matrimonio, fecha, lugar, firma de dos testigos que había adoptado esa decisión libremente para expulsar a su mujer del domicilio conyugal, dejándola que se fuera. La ley exigía que se documentara por escrito para garantizar a la esposa que su ex marido, pasado un tiempo, no se desdijera cuando ella hubiera rehecho su vida con otro hombre y tratara de impedírselo o acusarla de adúltera. En el libro de Deuteronomio, que forma parte tanto de la Torá judía como del Pentateuco, con el que se inicia el Antiguo Testamento de la Biblia, se dice que si un hombre toma mujer y consuma el matrimonio, pero luego la esposa deja de agradar al marido por haber encontrado en ella alguna fealdad, le escribirá el libelo de repudio y poniéndoselo en la mano le mandará fuera de casa. Deuteronomio 24, 1 al 4. De igual forma, este documento también aparece mencionado en forma más o menos expresa por los profetas Isaías, capítulo 51, Jeremías 3:8 y Malaquías 12:16. En los evangelios, sin embargo, en el Nuevo Testamento nos ofrece un cambio de actitud. Mateo 5:31 recuerda la palabra de Cristo. También se dijo a los antiguos, si alguno despide a su mujer, déle libelo de repudio. Pero yo os digo que todo el que repudia a su mujer, excepto en caso de concubinato, la expone a cometer adulterio. Y el que se casa con una mujer repudiada comete adulterio también. Palabra que comparte con San Lucas 16:18. Aunque la ley mosaica permitía el divorcio, el cristianismo proclamó que el matrimonio era indisoluble. El hombre dejará pues a su madre, a su padre y a su madre y se juntará y ha de juntarse con su mujer y los dos no compondrán sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre, según dice Marcos 6:8. De ahí que los teólogos afirmen que Jesucristo abolió el libelo de repudio. Pero vamos a analizar esto en un contexto. Efesios 5:31 dice que someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a los propios maridos como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y es su Salvador. Aunque como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén sujetas a su marido. Marido, amad a vuestra mujer, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado del lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Oigan lo que dice el apóstol San Pablo. Esto es terrible. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, etcétera, etcétera. Por eso la dejará el hombre padre y madre. Ya conocemos la historia. Seguimos. La relación debe estar basada en los valores del amor, la sumisión y entrega genuina, el respeto, el reconocimiento y honrar al hombre como cabeza que es. Cuando comienza a fracturarse esa relación desde una perspectiva divina que da lugar a la separación y a un divorcio, cuando no logran ponerse de acuerdo a la voluntad de Dios, lo que trae como resultado la separación y luego hasta el divorcio. Cuando los problemas persisten, lo que abrirá un juicio desde el plano espiritual y secular que arrojará una sentencia de culpabilidad al ofendido y que faltó al cielo, al compañero y a la sociedad. Este es mi comentario. ¿Qué principio arroja luz en este desorden creado por uno o por los dos? ¿Qué principio arroja luz en este desorden creado por uno o por los dos? Cuando dice Amós 3:3, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Es una pregunta retórica que hace el mismo Dios a un profeta y Amós. Aquí yo lo relaciono con lo que son las decisiones, con lo que son los acuerdos, con lo que son la voluntad, con lo que es el consentimiento que debe haber en una pareja para que puedan unirse, para que puedan andar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y dice aquí en Hebreos 13:4 el apóstol Pablo a los hebreos: honrosos sean todos el matrimonio en lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. ¿Qué es lo que quiere decir el apóstol San Pablo? Vamos a analizar eso. ¿Cómo yo puedo honrar mi matrimonio? Aquí tengo 6 maneras de cómo yo puedo honrar mi matrimonio. Honramos a Dios al orar por ello. O sea, cuando tú te vayas a casar, tú debes orar por ello primero, para que Dios te instruya, te guíe y te ilumine.
Lo honramos mediante la búsqueda de compañeros de acuerdo a la palabra de Dios, no como mi propio gusto, sino que lo que Dios dice es lo correcto. Lo honramos al respetar, al esperarlo. Hay gente que me espera. Honramos el matrimonio ingresando en ella a edades apropiadas. Honramos el matrimonio al organizar bodas centradas en Cristo. Honramos el matrimonio al evitar bodas endeudados o endeudadas. Dios Padre. Bueno, si es así, entonces las iglesias están llenas de adúlteros que no han honrado a la santa institución del matrimonio, han dañado y han cambiado el plan original de Dios y han establecido su propia voluntad sobre la de Dios. Han adulterado, han pisoteado la voluntad de Dios y pusieron la de ellos. Eso es más que un adulterio, una traición a tu propio compañero, es una traición directa al Creador. Por ejemplo, aquí sobre lo que es en Éxodo 20:17, la codicia, el 10º mandamiento, oye lo que dice Dios: no codiciará la casa de tu prójimo, no codiciará la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. El Señor dice: si mira a una mujer para codiciarla, ya adulteraste con ella en tu corazón. Eso se llama adulterio espiritual. A través del pecado de la codicia, el adulterio toma varias dimensiones y una de ellas está relacionada con la traición a tu pareja cuando se está casado. La primera es abstracta, no lugar a la materialización, sino que ya la concebiste como una idea en los sentimientos y en las emociones, sin llegar a consumarse. Pero ya se alojó en el corazón y se ofendió a Dios. La segunda dimensión es contra tu propio cuerpo. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y de alguna manera queda desnudo ante Dios y en plena oscuridad, porque la presencia de Dios se aparta de ti. Pecaste contra Dios y tu cuerpo es ofendido también. La tercera dimensión, cuando se materializa la intención, la voluntad y el sentimiento y los pensamientos, y te acostaste con la persona y vas y te acuestas con otra pareja, lo que comúnmente se llama cuando tú te purificas de tu inmundicia, que eso es otro tema. Y una vez esto ocurre, la persona contra quien pecaste se da cuenta y se activa una maldición. Se activa un fuego, un juicio sobre el que ofendió, que le cubre de violencia y oscuridad, quedando bajo sentencia del cielo y la tierra. La maldición, que aunque quiera casarse no podrá, aunque se case con 1000 parejas, es maldito o maldita, y juicio gravita sobre él o ella. Es por eso que Pablo recibió revelaciones que el que se casa con un repudiado comete adulterio. Está maldito por el cielo, la tierra y el infierno. Señores, esto es serio. Entonces, detrás de las relaciones incorrectas con Dios y tu pareja está escondido el pecado de la codicia. Quien codicia las cosas temporales de este mundo no solo se apartó de la voluntad espiritual de Dios, sino que también codiciará a la mujer de su prójimo, al marido de su prójimo, y vive una vida de pecado, de adulterio espiritual. Y es por eso que Dios prohíbe los yugos desiguales. Es un adulterio ante Dios. La mujer y el hombre que descuida su relación con Dios es un adúltero. Por eso la mujer que fue encontrada en pleno acto del adulterio, que fue llevada ante el maestro, no fue condenada por el Señor porque quizás no era culpable, sino porque la ley decía que para acusar habían reglas de que había de haber 2 o más testigos. Y estas personas que llevaron a la mujer adúltera dejaron al hombre, porque la ley condenaba a ambos. El adulterio era condenado mediante sentencia de muerte. Jesús, al ver la injusticia de ellos, les recuerda que aún ellos estaban violando las leyes al decirle: el que esté libre de pecado de ustedes, que lance la primera piedra. Es decir, no habían pruebas suficientes para condenarlas. Ellos se fueron del lugar y él le preguntó a la mujer: ¿dónde están los que te acusan, mujer? Él también le dijo: ni yo tampoco te condeno, mujer, pero vete y no peques más para que no te ocurra algo peor. ¿Qué algo peor podía ocurrirle a esta mujer, señores? Esa parte yo meditaba. Ella, al reconocer su pecado y pedir misericordia, el Señor la libró de aquella muerte literal. Pero de lo que Jesús está hablando es de la condenación eterna, la condenación espiritual. ¿Están viendo el trasfondo del asunto? Solo se va a permitir el divorcio cuando hay implicaciones de inmoralidad sexual. Vamos a analizar eso. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si le hubiere muerto al postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra
que Jehová tu Dios te da por heredad. Deuteronomio 24:1-4. Estamos viendo aquí una luz que se arroja en cuanto a este texto bíblico de que real efectivamente las relaciones que comienzan mal terminan mal, las relaciones que están basadas en la mentira y en el engaño. Yo escuché a un compañero que me dijo que él se casó con su pareja que era cristiana, y ella le vendía la idea de que ella era virgen, más sin embargo cuando van al matrimonio la tipa ya no era ningún virgen, entonces hay un pecado escondido que nunca fue confesado. Él se casó con una adúltera, él se casó con una mujer adúltera, esa mujer no era cristiana, esa mujer, aleluya, esa mujer fingió ser cristiano, no había sido libre porque todavía mantenía un pecado oculto escondido. Entonces hay muchas relaciones incorrectas, adúlteras dentro de la iglesia. Y es una gran maldición porque al pueblo le hace falta conocimiento. El divorcio hoy en la actualidad. Yo digo que cualquiera que repudia a su mujer salva por causa de fornicación y se casa con otra adultera. El que se casa con la repudiada adultera. Mateo 19:9. Dice que el que da carta de divorcio a su mujer por las causas establecidas en la ley de Moisés, a menos que no sea por causa de fornicación y se casa con otra adultera. Es decir, que usted estando casado entabla relación sexual con una pareja que no es la suya, que es fornicación, y por esa causa el matrimonio se disuelve y usted va y se casa con otra, usted se convierte en un adúltero, es lo que me está diciendo. No solo es un fornicario, lo que llevó a usted a convertirse en un adúltero fue la relación sexual ilícita o fuera del matrimonio, y si se casa en tales condiciones será un adúltero permanente. Pero el que se casa con la mujer que fue repudiada por este hombre fornicario también se convierte en adúltero permanente. Es por ello a la hora de casarse hay que investigar muy bien el historial y las causas que dieron origen al rompimiento de una relación matrimonial para no caer en la condenación del adulterio, puesto que hay muchas personas bajo maldiciones por causa de sus pecados, personas sentenciadas por el cielo y la tierra y están bajo maldición o juicios divinos. Para Dios existe el divorcio, pero por causa de fornicación. Para Dios no existe el divorcio, pero por causa de fornicación o adulterio las personas se divorcian. Casarse con un o una repudiada es un peligro inminente, Señor. El hombre debe casarse solo una vez con la mujer de su juventud. Dios solo aprueba un solo matrimonio. Moisés daba carta de divorcio por causa de la dureza del corazón de los hombres no perdonar cuando el pecado abría las puertas, ¿sí? Y esto hacía que la relación se convirtiera en una relación maldita. ¿Significa que el cristiano debe perdonar las infidelidades que le haga el compañero cónyuge? No necesariamente. Mi nota, leo de la siguiente manera. El ofendido o la víctima tiene el derecho legal y espiritual de divorciarse. Pero si desea perdonar y reconciliarse también lo puede hacer. Pero es menester señalar que cuando la relación se torna insostenible desde el punto de vista emocional, psicológico, social, familiar y espiritual, abriendo paso a la violencia física, hay que separarse inmediatamente y también divorciarse cuando todo esto fue fruto de un yugo desigual, falta de acuerdo en Dios, adulterio, fornicación, etc. Son muchos los casos de desgracias que explota dentro de las mismas iglesias porque las feligreses se les orienta de forma torcida en estos temas, llegando a inducirlos alegando que la persona no se puede divorciar porque es hasta que la muerte los separe. Si se divorcia estará en pecado y que no se podrá casar más nunca hasta que la persona que falló muera. Es un grave error y una mentira del diablo esto. A la víctima o al inocente Dios le deja libre si no quiere seguir siendo esclavo. La Biblia en el Nuevo Testamento plantea 3 causales para el divorcio. Primero, la fornicación. Segundo, el adulterio. Tercero, el yugo desigual, de lo que se desprende toda barbarie, abandono de hogar. En nuestro país la ley dice la embriaguez habitual